Que tus emociones no cieguen tus razones. ¿Ha visto usted tal vez cómo muchas veces las emociones llevan a diferentes personas o nos llevan muchas veces a tomar decisiones incorrectas? Bueno, observe usted conmigo la Biblia, allí en Hechos, capítulo 12 y versículo 12 también. Allí vamos, a Hechos, capítulo 12 y versículo 12, y tendremos una corta reflexión en esta mañana. Está allí Pedro ya salido de la cárcel, liberado por Dios de la cárcel, y se encuentran unos hermanos en una casa, quizá en el aposento alto que nos describe la escritura. Allí estaban ellos reunidos y pasa que golpea la puerta y no le abren. Sí, y una vez más recordemos que tus emociones no cieguen tus razones. Observa el versículo 12 y nos dice la Biblia: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí está nuestro primer versículo de la mañana. Nos dice la Biblia que llega Pedro a la casa de María. Esta era una mujer quizá de la clase acomodada de la sociedad. Esta mujer se llama María y nos dice que tenía un hijo. Ese hijo nos dice que se llama Juan. La Biblia en Hechos nos va a permitir que el nombre de Juan Marcos aparezca bastante veces allí en el libro de los Hechos. Pero aparece la madre, aparece el hijo y no aparece el padre. Puede ser que el padre haya fallecido, puede ser que no pertenezca a la fe aún, puede ser que no era un hombre protagonista, pero de allí tenemos nuestra primera aplicación probable en esta mañana, querido amigo, querido hermano. No sabemos dónde estaba el papá de Marcos en estos momentos. No sabemos dónde estaba tampoco el griego, padre de Timoteo. Y estos serán dos jóvenes que van a ser muy usados por el Señor. Sí, querido joven, por favor, esté o no esté su Padre terrenal, siga y obedezca a su Padre celestial. Pero, querido adulto, querido varón, querido amigo, si su Padre celestial le entrega un hijo, por favor nunca, pero nunca se desentienda de él. Nuestros hijos continúan necesitándonos. Nuestros hijos son preciosos a los ojos del Padre celestial y deberían ser muy valiosos ante los ojos de un Padre terrenal. El padre de Juan Marcos no está por acá. Vamos a ver al griego padre de Timoteo y tampoco, pero aún así nuestra mirada y nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Padre celestial, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha adoptado sus hijos por medio del Señor Jesucristo. Allí estaba una creyente, María, una mujer de la clase acomodada de la sociedad, con una casa espaciosa donde cabían muchos, y esta es una mujer muy hospitalaria. Esta mujer ha permitido que entren muchas personas, nos dice el texto. Es que estaban muchos reunidos orando. La oración era una actividad habitual. Quizá y probablemente habían pasado toda la noche en oración. ¿Recuerdan? Pedro estaba durmiendo y el ángel lo despierta, pero ellos estaban allí orando. Era una actividad habitual y propia de la iglesia primitiva. Apliquemos esto. ¿Estamos orando como iglesia? ¿Estamos orando como congregación? ¿Le disponemos quizá media horita los miércoles y vamos fielmente a orar? ¿O en tus oraciones como congregación estás participando, querido hermano? ¿Estás yendo a orar congregacionalmente? Mire, ellos habían pasado toda la noche. ¿Estamos nosotros fielmente orando los unos por los otros? No, yo oro aquí desde lejitos. Aquí dice que estaban ellos
orando. Habían pasado bastante tiempo. Miremos del versículo 13 al 15. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Bueno, ¿y quién dice que la Biblia no tiene espacio para el humor? Y vaya que nos ha regalado el humor para que nosotros pudiéramos disfrutar de él, también disfrutar de todas las historias que la palabra del Señor nos muestra. Qué lindo es el Señor cuando nos permite mirar escenas en la Escritura como esta, escenas como la de Rode, quien de la emoción ha permitido que sus razones se cieguen. Escucha la voz y estaban quizá allí reunidos ellos, sí, ellos estaban reunidos, quizá había determinada seguridad o vigilancia, quizá ellos tenían temor a amenazas y se prestaba cierta vigilancia en el aposento donde ellos en lo alto quizá estaban. Y Rode baja, reconoce la voz y lo deja por fuera al Pedro. Lo deja por fuera a este apóstol y quizá la emoción embargó a esta mujer. Y le decían que era un ángel porque quizá la literatura apócrifa así decía, eso hacía parte como de su tradición y su cultura. Bueno, pero que tus emociones no cieguen tus razones. Seamos consecuentes, querido hermano, querido amigo, sea usted consecuente y cabal. No sea usted a qué le esté llamando Dios. Abre la puerta. No deje a Pedro afuera. No deje a Pedro afuera y tampoco te devuelvas atrás. Sea cabal, querido amigo, querido hermano, en estos momentos de presión. Por supuesto, hay diferentes situaciones en cada una de nuestras vidas. Sea cabal, sea consecuente. Seamos decididos en hacer lo correcto. Que nuestras emociones no cieguen nuestras razones. Miremos del 16 al 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. ¡Qué sorpresa! Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro continuaba llamando a la puerta aún con más fuerza. Sí, él estaba en la calle. Y quizá desde allí escucha el alboroto y todas esas voces que estaban por dentro, allí adentro diciendo: sí es Pedro, no es Pedro, Rode está loca, hay un ángel afuera. Y estaban sorprendidos. Algunos quizá cuando le ven se abrazan y se felicitan y comienzan a preguntar uno al otro: ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sacó un ángel de la cárcel? ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Y bueno, Pedro muy gustosamente les comienza a decir quizá que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Había un gran número y había un gran alboroto y él tiene que decir: por favor, hagan silencio. Por favor, cállense, dice el versículo 17, haciéndoles con la mano señal de que se callaran. Oye, es que en el silencio es donde escucharás al Señor. Y allí está Pedro diciendo: cállense. Y les cuenta cómo el Señor les ha sacado de la cárcel. ¿Cuentas tú las maravillas de Dios? ¿Cuentas cómo el Señor te ha salvado, te ha sacado de la esclavitud en que vivías a la libertad que ahora tienes en Cristo Jesús? Bueno, necesitas dos cosas fundamentales. De allí aprendemos dos cosas fundamentales. Una es la pronta respuesta a la oración congregacional. ¿Sabes? A veces nosotros nos jactamos y decimos: es que yo llevaba 7 años orando por esto. No es así. Muchas veces el Señor responde de inmediato. No es así. Aunque muchas veces el Señor nos permite esperar, aquí la respuesta fue de inmediata. La respuesta fue muy pronta. La respuesta fue rapidísima. Y esto es lo que Pedro les comunica y les cuenta con gran admiración. Cómo el Señor les
le ha sacado a él de la cárcel. Aprendemos de aquí que hay oraciones que la respuesta es inmediata. También, por supuesto, habrán oraciones que son de mayor tiempo. Y aquí está Pedro hablando cómo ha sido libertado. Pero veamos también que de allí aprendemos algo muy lindo, y es que nosotros tenemos que contar cómo el Señor nos ha librado, pero dice, haced saber esto a otra persona. Pues estamos allí para no solamente contar nuestro testimonio, sino también para hacer saber esto a otras personas, para continuar con lo que un día inició Cristo desde allí, desde el Evangelio, con lo que iniciaron los profetas, con lo que iniciaron los apóstoles. Estamos para hacer saber esto a otros. Y la importancia aquí era hacer saber esto al hermano del Señor Jesús, quien quizá en esos momentos estaba poniendo la fe en la persona del Señor Jesucristo, porque Jacobo mismo, el hermano del Señor, era uno que antes no había creído, pero aquí sí, y por medio de esta gran obra maravillosa que el Señor había hecho librando a Pedro, pues ahora Jacobo iba a ser afirmado en la fe. Sin embargo, como vemos, Pedro salió, al final del versículo 17, salió y se fue a otro lugar. Posiblemente a Antioquía, posiblemente a Roma. Él iba a varios lugares, pero su vida continuaba en peligro. Y querido hermano y amigo, aprendemos lo último en esta mañana, y es que una cosa es que un creyente esté dispuesto a dar su vida, y otra es que busque su propio mal. Herodes le continuaría buscando, lo vamos a ver en nuestra próxima reflexión bíblica. Y así es de que la iglesia no necesita mártires innecesarios, sino creyentes comprometidos con el trabajo del evangelio. Y aprenderemos de allí lo último: la prudencia no pelea con la fe. Querido amigo, querido hermano, que tus emociones no cieguen tus razones. ¿Y sabes por qué? Porque la prudencia no pelea con la fe. Allí dice que Pedro salió y se fue a otro lugar. Y el escritor de Lucas lo deja allí. Aparecerá por ahí un instante más adelante Pedro, en el relato de los Hechos. Pero hasta aquí quedó Pedro. Ya ahorita vamos a ver a otros personajes y a otras situaciones. Gloria a Dios por este gran apóstol, gloria a Dios por el apóstol Pedro, y gloria al Señor por su bendita palabra. Recuerde, querido amigo, querido hermano, en estos tiempos y en todo tiempo, que tus emociones no cieguen tus razones. Bendiciones y buen día.